¿Sabías que en variable real a cada función de valor real le corresponde una gráfica en el plano cartesiano? En cursos básicos vemos cómo las gráficas son empleadas para identificar propiedades de funciones reales. Sin embargo, en variable compleja no corremos con la misma suerte, debido a que las gráficas de este conjunto se encuentran en un espacio de 4 dimensiones y, como se imaginarán, nosotros somos seres que ocupamos un espacio tridimensional, por lo que no podemos utilizar gráficas para el estudio de funciones complejas. No obstante, y afortunadamente, contamos con una herramienta bastante útil que nos permite visualizar una representación geométrica de una función compleja. A este recurso en variable compleja se le conoce como mapeo. Mi nombre es Siri Tavares y el objetivo de este video es crear un recurso de estudio que pueda ser utilizado por compañeros y colegas que les interese este contenido. Yo soy estudiante en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima, dentro de la licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria, y en esta oportunidad, apoyándome de los conocimientos adquiridos en la asignatura variable compleja y gracias a la orientación de nuestro maestro Juan Toribio Milane, tengo el honor de invitarle a conocer un tipo de mapeo muy interesante que es el mapeo lineal. Antes de iniciar formalmente con el tema en cuestión, vamos a describir el esquema global de esta presentación. Lo primero a conocer son los objetivos de este video, tanto el general como los específicos. Estos propósitos son los que direccionarán el accionar de toda esta presentación. Después, se le mostrará algunas posibles inquietudes que suelen presentarse sobre el mapeo lineal y las cuales pretendo aclarar a través de explicaciones y ejercicios. Asimismo, se presentan varios términos claves que estaremos usando muy a menudo durante todo el video. Allí también se mostrarán algunos conceptos importantes a la hora de hablar sobre mapeo lineal. Seguido de esto, daremos una breve explicación sobre el mapeo en general, describiendo origen, creador y concepto, por supuesto, para luego introducir de una vez por todas el mapeo lineal. Más adelante verán que esta es una introducción muy particular, ya que partimos de los tipos de mapeos lineales para después explicar el concepto de mapeo lineal en general. Y bueno, además de nutrirse teóricamente, usted tendrá la oportunidad de practicar junto a nosotros algunos ejercicios seleccionados estratégicamente para beneficiar la maduración de los conceptos. Después, resaltaremos algunas ideas a modo de resumen para luego despedirnos con una frase motivacional. Es importante que sepa que todos los recursos y referencias empleadas para la realización de este video las puede encontrar al final de esta presentación. Sin más, pasemos a los contenidos. Tenemos por objetivo general explicar cada mapeo complejo no constante como una composición de 3 tipos básicos de movimientos: traslación, rotación y homotesia, haciendo uso de GeoGebra como herramienta auxiliar. Para el logro de este objetivo general, nos hemos propuesto los siguientes objetivos específicos: recordar el concepto de mapeo, describir las características básicas de un mapeo lineal, identificar los 3 tipos de transformaciones geométricas en una función lineal, comparar el mapeo lineal con las funciones lineales de análisis real, hallar la imagen de varias figuras y, por último, pero no menos importante, determinar el mapeo lineal a partir de la descripción de 2 conjuntos. De ese mismo modo, nos hemos planteado las siguientes interrogantes. ¿Cuáles partes de una función lineal compleja indican si hay traslación, homotesia o rotación? Nuestra segunda pregunta sería: ¿cómo se identificaría un mapeo lineal a partir de la gráfica? Y bueno, ya sabido esto, los términos claves que tendremos en este video serán mapeo lineal, homotesia, traslación, mapeo identidad, imagen, rotación, composición, función lineal compleja, traslación y factor de ampliación. Para ponernos en contexto, vamos a ver cómo surge el mapeo.
Y pues como les explicaba al inicio de este video, en variable compleja no podemos hablar de gráficas, debido a que las funciones complejas están en una cuarta dimensión. En respuesta a esta imposibilidad, el matemático alemán Bernhard Riemann desarrolla el concepto de mapeo complejo como la representación geométrica de una función compleja. Para comprender un poco más este término, vamos a transportarnos a cursos anteriores, cuando para entender el concepto de una función en variable real, utilizábamos una especie de máquina para darnos cuenta de que al introducir un elemento x en esta máquina, o sea, en la función, de ahí salía un elemento y. Por ejemplo, suponiendo que tenemos la función 2x y decidimos introducir en la máquina el número 3, de ahí evaluaríamos 2 por 3 y saldría 6. Ahora bien, el elemento que salga va a depender de la función, ya que no daría lo mismo evaluar 3 en 2x que 3 en 2x más 5, por ejemplo. Algo más o menos parecido sucede con los mapeos. La diferencia está en que en lugar de tener una entrada X y una salida Y, vamos a tener una entrada Z y una salida W. Pero esto no es solamente una diferencia de notación, este cambio implica muchísimo más, ya que tanto Z como W son planos. El plano Z, que depende de las variables X y Y, mientras que el plano W contiene las variables U y V. Es por esto que está en un espacio de 4 dimensiones, debido a que tiene 4 variables, X, Y, U y V. Pero ustedes se preguntarán, JD, ¿qué es mapear? Mapear no es más que una correspondencia entre los puntos en el plano Z y los puntos en el plano W. Por ejemplo, si introducimos el conjunto de puntos que componen una recta vertical en el plano Z dentro de nuestra máquina, es decir, si evaluamos Z en el mapeo, tendremos como salida otro conjunto de puntos en el plano W. Si se fijan, mapear es transformar. Esa es la palabra clave. Un mapeo tiene como propósito transformar. Ahora bien, al igual que en las funciones, esa salida va a depender del mapeo que se encuentre dentro de la máquina. O sea, que al igual que como existen varios tipos de funciones en variable real, del mismo modo existen varios tipos de mapeos en variable compleja, siendo uno de estos el mapeo lineal. Ahora concentrándonos en el protagonista de este video, vamos a irnos por partes, descomponiendo el concepto de mapeo lineal como los términos por separado, mapeo y lineal. Ya por todo lo dicho anteriormente, considero que tenemos una buena idea de lo que es un mapeo. Solo tendríamos que pensar en la palabra lineal. Y resulta que este término no es nuevo para nosotros, pues seguramente en variable real usted ha escuchado hablar sobre una función lineal que está dada por la forma f de x igual a x más b. Es decir, que no contiene variables de un orden distinto de 1. Y pues al ser una función lineal real, las constantes a y b necesariamente deben de ser reales. En variable compleja sucede algo más o menos parecido, pues seguiría siendo una función que solo contiene variables de un orden 1, con el importante detalle de que tanto a como b son constantes, pero en este caso complejas. Ya que comprendemos los dos términos que componen el concepto de mapeo lineal, ahora nos concentraremos en los tipos de mapeos lineales, siendo el primero de estos la traslación, la cual representaremos con la letra T, y básicamente desplaza un punto o conjuntos de puntos n unidades, ya sea de manera horizontal y o vertical. Luego tenemos la rotación, cuyo símbolo es la letra R, y como lo indica su nombre, su principal función es rotar un punto o conjunto de puntos, tomando como referencia un ángulo que sabemos que en variable compleja se le denomina argumento. Y por último está la ampliación. Esta hará que un objeto aumente su tamaño de acuerdo al módulo. La representación de este tipo de mapeo lineal es la M. Cabe destacar que este último tipo de mapeo lineal se engloba dentro de un concepto más amplio que es la homotesia,
el cual implica el caso especial de que el objeto disminuya su tamaño. Si se fijan, estos tipos de mapeos lineales son los que conocemos en geometría como algunas de las transformaciones geométricas. Algo importante a destacar es que los tipos de transformaciones geométricas que conforman el mapeo lineal pueden modificar el tamaño o posición de un objeto, pero no su forma básica, y a esto le llamamos movimiento rígido. A partir de ahora vamos a ver unas pequeñas demostraciones para cada tipo de mapeo, iniciando con la traslación. Cabe destacar que cada una de estas demostraciones han sido extraídas del libro Introducción al análisis complejo con aplicaciones. Y bien, nos dicen que una función lineal compleja de la forma t de z igual a z más b, donde b sea distinto de cero, se llama traslación o traslación por b. Para demostrar esto, entonces, colocamos a z y a b como su forma binómica, siendo z x más y b x sub 0 más y sub 0. Luego, gracias a la propiedad que nos dice que sumar dos números complejos es lo mismo que sumar sus partes reales y sus partes imaginarias. Luego, pasando a la forma de par ordenado, vemos que la traslación mapea un punto x, y en un punto x más y sub 0, y más y sub 0. En este caso, ¿qué pasaría si b fuera mayor que 0 o menor que 0? Y también vamos a ver el por qué en la definición restringen a que b sea distinto de 0. En mi caso yo no tengo GeoGebra instalado en mi dispositivo, así que me dirijo a mi navegador y busco GeoGebra. Aquí me aparecen varias opciones y como yo no voy a hacer nada en 3D ni nada de ese tipo, escojo GeoGebra clásico. Ya que estamos aquí, lo primero que vamos a hacer es ver qué necesitamos para hacer nuestra traslación. Para eso vamos a este icono de aquí, lo dirigimos a traslación. Y aquí GeoGebra nos dice que para hacer una traslación necesitamos primero el objeto a trasladar y luego el vector. Así que vamos a graficar un objeto, que es el cual vamos a trasladar. En este caso yo voy a graficar un polígono regular, pero aquí podemos ver varias opciones también. Polígono, polígono regular, polígono rígido o polígono vectorial. Yo en este caso voy a hacer un pentágono, para eso elijo al menos, aquí GeoGebra me pregunta cuántos vértices quiere que tenga mi polígono regular. Como yo quiero un pentágono, serían 5. Y como lo otro que necesito es un vector, yo para eso voy a graficar dos puntos, uno por aquí y otro más o menos aquí. Y luego mi vector, que iría desde F hasta G. De ese mismo modo voy a hacer un vector vertical porque dijimos que el movimiento de una traslación puede ser tanto horizontal como vertical. Bien, ahora yo necesito que, como yo voy a demostrar tres casos, cuando sea 0, menor que 0 y mayor que 0, necesito que esos vectores varíen. Para eso necesito enlazarlo con un deslizador. Entonces me voy a esta opción, escojo deslizador, hago clic para determinar su ubicación y aquí GeoGebra me pide varias especificaciones. Primero el nombre del deslizador, que no tengo ningún problema con que sea, pero claramente yo podría cambiar eso. Bueno, también me dice que si mi deslizador estará enlazado con un número, un ángulo o un entero. Y finalmente me pide un intervalo. En este caso, como es un vector que me va a indicar la unidad de que se va a trasladar el polígono, entonces es un número. Y en el intervalo lo voy a dejar así, con un incremento de 1, o sea que vaya de 1 en 1. Confirmamos y ahí tenemos nuestro deslizador. Pero bien, como yo tengo dos deslizadores, U y V, dos vectores, perdón, voy a necesitar también dos deslizadores. Entonces, el mismo proceso,
Y ahí estaría el otro deslizador. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enlazar cada uno de esos vectores con esos deslizadores. Para eso vamos a ubicar este punto, que es, aquí le llaman G, y vamos a cambiar la coordenada X, debido a que es un vector horizontal y se va a trasladar por el eje real. Por lo tanto, es esa coordenada la que queremos que varíe. Para eso, entonces, escribimos A y ahí estaría relacionado con el deslizador. Inmediatamente encoge el vector y es porque el valor del deslizador está en A igual a 1. Lo mismo haríamos con el vector V, cuyo punto terminal es I. En este caso vamos a enlazar la coordenada Y, porque aquí queremos que varíe el valor que le vamos a dar a la parte imaginaria. Y ya que tenemos nuestros vectores y nuestro objeto a trasladar, podemos realizar nuestra traslación. Para eso nos vamos aquí, trasladar. Primero seleccionamos el objeto a trasladar y luego el vector. Yo primero voy a seleccionar el horizontal, luego vamos a ver el caso con el vertical. Vemos que inmediatamente nos aparece una imagen que es como una duplicación del pentágono, pero trasladado una unidad hacia la derecha, porque en este caso está en el valor a igual a 1. Si se fijan, por ejemplo, en este punto en particular, el punto B, se deslizó una unidad hacia la derecha, antes estaba en negativo 5,3 y luego se deslizó a negativo 4,3. Este sería B'. Vamos a ver los casos particulares que nos interesan. Para eso vamos a reproducir nuestro deslizador y vemos que cuando B es mayor que 0, por ejemplo, en este caso, que es 5, se desliza hacia la derecha. La cantidad de unidades que me indique el deslizador. También vemos otro caso de cuando es 0, que era la restricción que nos ponía la definición, debido a que no habría traslación si fuera 0. Cuando es negativo, vemos que se desliza hacia la derecha. Por ejemplo, si seleccionamos traslación, nuestro objeto a trasladar y el vector vertical, tendríamos una traslación hacia arriba, la cantidad de unidades que determine el deslizador. Aquí pasaría lo mismo. Si fuera mayor que 0, entonces se movería hacia arriba. Si fuera 0, no habría traslación. Y si fuera menor que 0, se iría hacia abajo. Aquí entonces les resumo todo lo que vimos en GeoGebra, que bueno, vemos que cuando tenemos el caso particular de que sea un vector horizontal, la traslación sería b unidades hacia la derecha. En caso de que fuera b igual a 0, que es la restricción que nos pone la definición, veríamos que no hay traslación. Y por último, cuando es menor que 0, se trasladaría b unidades hacia la izquierda. Ahora demostrando nuestro otro tipo de mapeo lineal, que es la rotación, tenemos que una función lineal compleja de la forma r de z igual a por z, donde el módulo de a es igual a 1, se le llamaría rotación. Bien, para demostrar esto, lo primero que vamos a hacer es definir a como un número complejo y luego decimos que si a es distinto de 0, entonces a sería igual a entre el módulo de a, definiendo claramente el módulo de a como 1. Y esto es válido ya que como definimos el módulo de a, que fuera 1, tener a entre su módulo sería lo mismo que a entre 1, lo mismo que a. Luego, sustituyendo a por a entre módulo de a, tendríamos que para cualquier número complejo a distinto de 0, se tiene que r de z igual a entre el módulo de a por z es una rotación que estará dada por el argumento principal de a al cual se le llama ángulo de rotación. Para este tipo de mapeo lineal vamos a ver los dos casos particulares de que el argumento de a fuera mayor que 0
y que fuera menor que cero. Para eso, igual que en la ocasión anterior, nos vamos a GeoGebra y como teníamos este documento de la demostración anterior, vamos a seleccionar aquí nuevo archivo, lo vamos a guardar y bien, para hacer la rotación vamos a elegir un objeto diferente a rotar para explorar más el software. En este caso vamos a rotar esta recta más o menos por aquí. Ok. Vamos a ver qué es lo que necesitamos para hacer la rotación de un objeto. Vamos aquí, le damos a rotación. Y GeoGebra nos dice que necesitamos el objeto a rotar, que ya lo tenemos, ¿no? Que es nuestra recta. Y también un centro de rotación que vamos a considerar el origen. Y por último, la amplitud del ángulo. Para el ángulo nos vamos a esta opción, la cual nos dice que podemos hacerlo de dos maneras, dada su amplitud o a partir de 3 puntos o dos rectas. Esa es la opción que vamos a utilizar. Para eso vamos a graficar un punto aquí en el eje real. Ya podríamos realizar nuestro ángulo. El orden aquí es bastante importante, ya que, por ejemplo, si yo elijo B a C, tendría ese ángulo, el cual no, claramente no es el que yo deseo. Entonces, eligiéndolo en el orden correcto, sería C, A, B. Y ahí tendríamos que el ángulo que se forma entre el eje real y la recta es de 45 grados. Y ya que tenemos esto, podemos realizar nuestra rotación. Para eso seleccionaríamos primero el objeto a rotar, o sea, la recta, luego el punto de rotación, que sería el origen. Y aquí GeoGebra nos pregunta cuál es nuestro ángulo de rotación. Para eso vamos a enlazarlo con un deslizador para que esto varíe. Vamos a graficar, al igual que en la ocasión anterior, al determinar nuestro deslizador. Aquí sería un ángulo e inmediatamente GeoGebra le asigna el nombre beta. Como para la rotación trabajamos con el argumento principal, que es de negativo 180 a 180, que en realidad sería de menos pi a pi. Entonces aquí le especificamos, aquí está la parte negativa. Bueno, para que el incremento sea un poco más grande, vamos a poner que sea de 20 grados. Y ahora vamos a hacer nuestra rotación. Seleccionamos la recta, el punto de rotación, y aquí vamos a enlazarlo con deslizador que tiene por nombre beta. Para eso vamos aquí y le ponemos beta. Perfecto. Para reproducirlo tendríamos que esta sería la rotación. Para verlo un poco más claro, vamos a cambiarle el color a la recta de la rotación. Para eso vamos a propiedades, color y le asignamos el color rojo. Perfecto. Bien, aquí vamos a ver los casos que nos interesan, que son cuando es menor que cero. Por ejemplo, ahí que está decreciendo, vemos que gira en sentido de las manecillas del reloj. Cuando aumenta, gira a favor de las manecillas del reloj. Y bueno, este caso que es importante destacar, cuando el ángulo es igual a cero, no habría rotación, por lo que la recta que se mapearía coincidiría con la recta original. Aquí les resumo lo que pasaría, lo que vimos en GeoGebra, que si fuera mayor que cero, entonces rota en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si fuera menor que cero, rota a favor de el sentido de las manecillas del reloj. Ahora vamos a ver el mapeo lineal ampliación, que es una función lineal compleja de la forma n de z igual a por z. Se le llamaría ampliación. Para esta demostración vamos a sustituir a z por su forma binómica y luego aplicaríamos distributiva, lo que nos indicaría que la ampliación mapea un punto x, y en un punto a x, a y. Ya que conocemos los tres tipos de mapeos lineales, vamos a continuación a definir el concepto de un mapeo lineal de manera general, el cual sabemos que está dado de la forma f de z igual a por z más b.
Se define como una composición de una rotación, una ampliación y una traslación. Este concepto de composición es bastante importante. Para explicarlo vamos a utilizar esta imagen, donde definiremos a la serpiente como una función f de z y al elefante como una función g de z. Tendríamos entonces que la composición de f de g de z sería la serpiente ingiera al elefante. Cabe destacar que no es lo mismo la composición f de g de z que la composición g de f de z, debido a que no será lo mismo que la serpiente ingiera al elefante a que el elefante ingiera a la serpiente. En este caso, es muy importante ver el mapeo lineal como la composición en ese mismo orden de D, de M, de R, de Z. Para eso vamos a ver un pequeño ejemplo en GeoGebra, donde utilizaremos este mapeo. Aquí entonces vamos a determinar las cosas que nos interesan, en este caso B para la traslación, que sería este número complejo de acá, 2 más 2i, lo que nos indica que nos moveríamos 2 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Luego, para determinar la ampliación, tendríamos el módulo de este número complejo, que sería raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado, que sería raíz de 2. Y finalmente, para la rotación, tendríamos el argumento principal de A, que es este número complejo de aquí. Y bueno, básicamente el argumento principal de ese número se encuentra en pi cuarto, perdón. Ya yéndonos a GeoGebra para ver eso más claramente, vamos a graficar en primer lugar un polígono al cual le haremos el mapeo dado. Vamos a hacer un cuadrado. Serían estos puntos de aquí. Lo que vamos a hacer es dos cosas. Primero hacerlo en el orden requerido y luego en un orden distinto a ver qué pasa. Entonces, primero tenemos que hacer la rotación. Bueno, sabemos que guiándonos del orden requerido para hacer un mapeo lineal, lo primero sería la rotación, por lo que vamos a graficar nuestro ángulo. Sería este B, A, C. Y ahora vamos a seleccionar nuestro objeto a rotar, el eje de rotación y el ángulo que es 45. Aquí estaría nuestro mapeo de la rotación. Para verlo más claro vamos a ocultar. Ahora pasaríamos con la ampliación, que aquí yo iba a tener una opción para eso llamada homotesia. Seleccionaríamos el objeto a trasladar, que sería el cuadrado, luego el punto de referencia, y aquí nos pide un factor de escala, que sería el módulo que nos dio raíz de 2. Confirmamos y ahí estaría nuestra ampliación. Ya lo último que vamos a hacer es la traslación y luego lo haremos en un orden distinto a ver qué pasa. Vamos a hacer nuestra traslación, para lo cual vamos a determinar dos vectores. Recordemos que eran de 2 unidades hacia la derecha, así que lo ponemos aquí, 2 unidades y 2 unidades verticales. Ahora estamos en condiciones de hacer nuestra traslación, para lo cual seleccionamos el objeto trasladar y el vector. Primero la rotación horizontal, la traslación horizontal, y ahora vamos a trasladar de manera vertical este objeto. Y ahí estaría nuestro mapeo del cuadrado que teníamos inicialmente. Ahora vamos a hacerlo en un orden distinto para que nos demos cuenta que no sería lo mismo. Bien, en este caso vamos a hacer primero la traslación. Sería 2 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Y ahora vamos a trasladar nuestro objeto
Seleccionamos y trasladamos. Ahora trasladamos este hacia arriba. Vamos a hacer la ampliación, por ejemplo. Tendríamos homotesia, el centro de referencia y el factor de escala, el mismo, raíz de 2. Ahí estaría, y a este le vamos a hacer ahora la rotación, para lo cual vamos a determinar primero el ángulo. Sería el ángulo GAC. Ya que tenemos nuestro ángulo, vamos a hacer la rotación, seleccionando el objeto a rotar, el centro de rotación y el ángulo, que es 45. Nos quedaría aquí, lo que claramente es muy distinto a lo que teníamos en el orden requerido para el mapeo lineal. Como siempre, les resumo todo lo que acabamos de ver. En este caso, siguiendo el orden propuesto, sería rotación, ampliación y luego traslación de esta manera. Y con un orden diferente, vemos que el mapeo cambia totalmente. De manera general, tenemos que, suponiendo que f de z igual a por z más b es una función lineal compleja donde a sea distinto de cero, ya que si a es igual a cero, entonces tendríamos el mapeo constante f de z igual a b. Entonces, con la restricción de que a fuera distinto de cero, a por z más b, lo que se puede reescribir como el módulo de a por a entre el módulo de a por z más b, donde a entre el módulo de a es la rotación, el módulo de a por a entre el módulo de a sería la ampliación, y por último el sumando sería la traslación. Es importante saber que si b fuera 0, o el módulo igual a 1, o el argumento principal de A fuera 0, tendríamos el mapeo identidad. Con todo lo dicho anteriormente, sería ya momento de realizar los ejercicios seleccionados. Como primer ejercicio tenemos este, que nos pide encontrar la imagen del disco cerrado, valor absoluto de z menor o igual que 1, bajo el mapeo lineal W igual a f de z. Y además nos piden representar el mapeo lineal como una secuencia de gráficas. Entonces, el mapeo que nos dan es este, z más 3i. Y lo primero que sabemos es que el objeto a mapear es un disco cerrado con centro 0,0 y radio 1. Esto lo sabemos por la manera general en la que se escribe un disco cerrado. Para resolviendo el inciso A con nuestro mapeo, para la rotación tendríamos el argumento de 1, que sería 0, ubicándonos claramente en 1, que hay el ángulo que se forma con el eje real sería 0. Luego, para la homotesia, o más bien ampliación, tendríamos el módulo de 1, que ya sabemos que es 1. Esto debido a la formulita del módulo, que es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria del cuadrado. Por último, la traslación, que sería el número b, en este caso 3i, y nos moveríamos 3 unidades, pero la pregunta general sería ¿hacia dónde? Y bueno, como es 3i, que está en el eje imaginario, sería hacia arriba. Luego haremos una parte que no habíamos hecho hasta el momento, que es realizar el mapeo de forma analítica. Para eso vamos a despejar a W, restando 3i en ambos lados, por lo que tendríamos z igual a W menos 3i. Esto lo vamos a sustituir en el objeto que nos dieron a mapear, que es el valor absoluto de z menor o igual que 1, y tendríamos W menos 3i menor o igual que 1, en valor absoluto claramente. Para este ejercicio vamos a utilizar el software Desmos. Lo busco en mi navegador debido a que no lo tengo instalado. Y bueno, para ver básicamente el mapeo que hemos hecho, vamos a graficar primero el objeto a trasladar que nos dieron, que era valor absoluto de z menor o igual que 1.
lo que en manera de variable real sería x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Tendríamos ese disco cerrado, el cual se mapeó a otro disco cerrado, x cuadrado, más, entre paréntesis, y menos 3, debido a que pasó a ser un disco cerrado con centro en 0,3. El radio permaneció igual y ahí estaría. Así que de manera general vamos a ver qué sucedió en este mapeo. Vemos que hubo una rotación de 0 grados, una ampliación de 1, o sea que no hubo básicamente rotación ni ampliación. Y una traslación de 3i, o sea que se movió 3 unidades hacia arriba. El siguiente ejercicio que vamos a ver es este, que nos pide determinar la imagen, en este caso de un triángulo, con vértices 0, 1 e i. Bajo el mapeo lineal dado, W igual a F de Z. De igual manera, nos piden representar el mapeo lineal como una secuencia de gráficas. Entonces, resolviendo la parte A, tendríamos que para la rotación sería el argumento principal de -3. Para eso nos ubicamos en nuestro plano y vamos a -3. Entonces, el ángulo que se forma con la parte real hasta -3 sería pi, o sea, 180 grados. Luego, para la ampliación, buscaríamos el módulo de -3, que sería 3, y la traslación, que en este caso sería i. Por tanto, nos moveríamos una unidad. Ahora bien, ¿en qué dirección? Como es i positivo, sería hacia arriba. En este caso, vamos a sustituir cada uno de los vértices en nuestro mapeo. Entonces, teniendo z igual a 0, sustituimos en el mapeo, por lo que aquí nos quedaría -3 por 0 al final y luego, sustituyendo z por 1, tendríamos -3 por 1 más i, lo que nos resultaría -3 más 1. Y finalmente, el último vértice, z igual a i, sustituyéndolo en el mapeo, nos quedaría -2i. Para resolver la parte B, vamos a nuestro software GeoGebra. Aquí vamos a graficar los vértices que nos dieron. El vértice 0, 1, que sería 0 en la parte imaginaria y 1 en la parte real. Y i, que sería 1 en la parte imaginaria y 0 en la parte real. Luego vamos a trazar ese polígono, que sería un triángulo, tal cual como me dijeron. Y bien, vamos a hacer el mapeo lineal de este objeto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la rotación. Para eso seleccionamos nuestro objeto a rotar, el eje de rotación. Y por último, el ángulo, que bueno, recordando, era de 180. Y ahí estaría nuestra rotación. Ahora lo que vamos a hacer es la ampliación. Seleccionamos el objeto, el punto de referencia, aquí ponemos 3. Vamos a ir dejándolo así porque nos pidieron representarlo como una secuencia de gráficas. Y ya lo último que haremos es una traslación con el vector de una unidad hacia arriba. Ahí estaría nuestra traslación. Aquí les resumo todo lo que sucedió, una rotación de pi y quedó el triángulo de esta manera, luego una ampliación de 3 y por último una traslación de i, por lo que el triángulo ABC se mapeó al triángulo A', B', C'. Ahora, realizando un ejercicio distinto, nos pide determinar dos diferentes mapeos lineales que mapean el cuadrado con vértices 0, 1, 1 más i e i. En el cuadrado con vértices -1, 0, i
y por último menos uno más i. Para visualizar eso de manera gráfica, vamos a nuestra herramienta Desmos, los vértices que nos dieron, el vértice 0,0, estos son los que pertenecen al cuadro original, el vértice 1,0, también tenemos 1,1 y por último en este cuadrado 0,1. Ya para el cuadrado mapeado tendríamos negativo 1,0, también 0,0 que ya está ahí de color rosado, el punto negativo 1,1 y finalmente el punto 0,1 que ya lo tenemos ahí de color morado. Ya sabiendo esto, vamos a proceder a identificar el mapeo de este cuadrado mapeado en el otro. Aquí vemos algo muy interesante que si nos fijamos, cada eh, punto se trasladó una unidad hacia la derecha. Por ejemplo, el punto A del cuadrado original se desplazó una unidad hacia la izquierda, quedando A' en negativo 1,0. Así que viéndolo de esa manera, tendríamos un mapeo de la forma z-1, donde la rotación sería 0, homotesia 1, por lo que no habría ni rotación ni ampliación. Y por último, una traslación de -1, o sea, una unidad hacia la izquierda. De igual manera, podríamos verlo de una forma distinta, viéndolo como que hubo una rotación en cada uno de esos puntos, por lo que tendríamos que el siguiente mapeo sería de la forma y por z, donde tendríamos una rotación de pi medio, o sea que cada punto que tenemos aquí rotaría un ángulo de pi medio, una ampliación de 1, o sea que no habría, y una traslación de 0, que tampoco habría. Para finalizar, entonces tenemos este ejercicio que es bastante bueno para resumir todo lo que hemos visto. Aquí nos pide expresar la composición de mapeos dada como un mapeo lineal de la forma AZ más B. Para eso vamos a expresarlo como su forma exponencial. Y bueno, en la parte A tendríamos f de z igual a la parte exponencial y nos dice que hay una rotación de pi medio, lo que representaría el argumento, que básicamente sería teta, por lo que solo nos quedaría sustituir en esa forma y tendríamos e a la pi i entre 4. De ese mismo modo, nos dice que tenemos una ampliación por 2, ese sería el módulo, entonces estaría multiplicando. Y por último, una traslación de 1 más i, que sabemos que ese es el sumando. De la misma manera, la parte B nos dice que hay una ampliación por 2, por lo que ese sería el módulo multiplicando. Una traslación por raíz de 2, por lo que sumaríamos raíz de 2. Y una rotación de pi cuarto, o sea, igual que la anterior, tendríamos e a la pi i entre 4. Y finalmente con la parte C, que tendríamos una traslación por un medio raíz de 2, rotación de pi cuarto y ampliación por 2. Ya de manera resumida, basándonos en este pequeño esquema, recordemos que un mapeo no es más que la correspondencia de los puntos en el plano Z con los puntos en el plano W. También conocimos que existen varios tipos de mapeos, pero que en este video nos concentramos en el mapeo lineal y que el mapeo lineal, gracias a nuestro objetivo, pudimos conocerlo como la composición de tres tipos de mapeos: rotación, que está dada por el argumento
de A, ampliación, que está dada por el módulo de A, y la traslación, que es el sumando, o sea, el número complejo que se le agrega. Culminaríamos con la siguiente frase. Usted llegará a ser tan pequeño como su deseo de control, tan grande como su deseo de aspiración dominante. Esta frase fue escrita por James Allen y me gusta mucho porque implícitamente explica que el único responsable de su éxito o su fracaso es usted mismo y que si desea triunfar debe hacerse responsable de su propia vida y programar su mente subconsciente, invirtiendo energía en pensamientos empoderadores, por lo que debe de sustituir frases como no puedo, es que así soy, no tengo tiempo, por afirmaciones como me agrada mi persona, me siento perfecto, soy responsable. Así que de este modo lo animo a liberar todo su potencial.